Soy Papelitos. Desde siempre Gualeguaychú era carnaval. Pero a partir del año 2005 Gualeguaychú fue papeleras. Mejor dicho, no a las papeleras. Y durante una década, junto con el portal que permitía la bienvenida a Gualeguaychú, ese puente ostentaba un tremendo cartel que sentenciaba que Gualeguaychú estaba en contra de las papeleras. Una década duró esa batalla. Algunos dicen que se perdió porque Botnia está funcionando. Otros dicen que la batalla sigue, permanece. Lo que claramente ya no está es el cartel, del que solo quedaron los flecos. Gualeguaychú da la bienvenida. La pregunta es, ¿con o sin papeleras? La historia tiene hitos, la historia tiene lugares. Cuando se escriba dentro de muchos años la historia de Gualeguaychú, este lugar, Arroyo Verde, va a tener que estar inscripto. De hecho, hay una ley provincial que lo declara sitio histórico. Uno podría preguntarse, ¿por qué un sitio histórico en el medio de la ruta 136 que une a Gualeguaychú con Fraiventos? Y porque en este lugar se hizo historia. Porque en este lugar, durante 3 años y 7 meses, el pueblo de Gualeguaychú, la gente de Gualeguaychú, representada en todo caso por la asamblea que reclamaba sí a la vida y no a Botnia, mantuvo cortada esta ruta en este preciso lugar. En este espacio donde nosotros estamos, esta ruta permaneció cortada durante, insisto, casi 4 años. Porque era la batalla a dar. Y se entendía que esa batalla había que darla en el lugar, en el terreno, en la ruta. Y en este lugar esa batalla se dio. Y fue la primera batalla, al menos en la historia de la Argentina, en la que la bandera de lo ambiental, la bandera de no a la contaminación, la bandera de sí a la vida, estuvo muy, pero muy alto. Buena parte de tu vida está atravesada, por lo menos desde lo que tiene que ver con lo político y con lo institucional y con la vida en Gualeguaychú, por un conflicto asociado a lo ambiental y a la salud pública. Sí, evidentemente, y yo siempre lo expreso de esa manera, me siento como parte de una generación que es hija y es producto de esa lucha. En una ciudad que supo organizarse, supo dar esa lucha, esa batalla, una lucha pacífica, y generó muchísimas cuestiones que son logros, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el impacto que tuvo en toda una generación, el impacto que tuvo en los jóvenes, en los niños. ¿Y cómo se tramita, si se quiere, en una lectura muy simplista, el fracaso que significa el hecho de que tras tantos años de lucha, Botnia siga, o UPM, como se llame, no importa, siga allí erigida y funcionando, más allá de esta idea de mantener la lucha viva? ¿Cómo se tramita eso socialmente, ¿no? Y evidentemente que ha generado algunas frustraciones, ¿no es cierto? El hecho de que originariamente la lucha siempre se centró en proponer que UPM no funcionara, ¿no es cierto? Y no estuviera ahí, que realmente no se consolidara esta historia de que fueron expulsadas estas industrias contaminantes de lo que llamamos el primer mundo y fueron buscando recalar en países periféricos. Y decía que evidentemente eso generó una suerte de frustración. Estamos saliendo de Gualeguaychú, del puerto de Gualeguaychú. Vamos a navegar
por el río Gualeguaychú hasta el río Uruguay, son 13 kilómetros por el agua. Vamos a tratar de ver la afectación, es decir, todo lo que los pobladores de Gualeguaychú, los vaqueanos, señalan que la presencia de la pastera ha provocado sobre las aves, sobre la vegetación, sobre la fauna autóctona. Y acá ya se ve la afectación de las emanaciones de la chimenea, sobre todo. Esto es un ecosistema fantástico porque el río ha venido sedimentando y va formando estas islas que son de un origen limoso, pero que siempre tuvo una vida fantástica de pájaros y de aves y de insectos. Es decir, a medida que empezó a funcionar Bodnia, se fue de a poquito desapareciendo esa vida. Hoy debemos estar en un 40% de lo que era antes. Más de 30.000 personas de una localidad que no llega a los 100.000 habitantes como el Gualeguaychú vinieron aquí a reclamar no a las papeleras. Claro, no sabían que eso era lo que finalmente estaban combatiendo, porque de aquel lado, en aquella orilla del río Uruguay, del lado del país vecino, no había nada, había una playa tan virgen y tan prístina como esta que ustedes pueden ver acá, que este es el lado argentino, claro está. Lo que la gente de Gualeguaychú no quería era eso. Muchas gracias por su contacto y por su interés en UPM. En este momento la empresa no está otorgando entrevistas, por lo que no podemos proceder según su solicitud. De todas formas, tenemos en cuenta su planteo para coordinar más adelante, en caso que les interese, firma Agustina Navarro en nombre de UPM, la ex Bodnia. Fue frente a una requisitoria, un pedido, una solicitud que le hicimos formalmente y por escrito para visitar la planta de Bodnia, para visitar la planta de UPM en Fraiventos. Por eso llama la atención que Bodnia no nos haya autorizado a conocer el interior, a mirar, a mostrarles a través de estas cámaras de Ambiente y Medio cómo funciona la empresa que desde hace 14 años mantiene en vilo a la sociedad de Gualeguaychú y que todavía hoy genera una resistencia potente, rotunda, unívoca en esa localidad de Entre Ríos. Bodnia funciona hace más de 10 años. Lo único que produjo fue pasta de celulosa. Lo único que nunca consiguió es licencia social. A 10 años de funcionamiento de la pastera, para los fraiventinos, ¿la decisión que adoptaron en ese momento creen que fue la correcta? Sí, nosotros entendemos que sí. En aquel momento también entendíamos que era que sí, apoyamos la decisión del gobierno nacional y actuamos en consecuencia. Como tú decís, 10 años después, creo que fue una decisión acertada, en tanto hoy hay una pastera funcionando y no se registran las cosas que pensaban en algún momento mucha gente legítimamente que podían ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que el funcionamiento de una industria nos ha posicionado en un lugar privilegiado. Y eso, mirándolo retrospectivamente, Fraiventos es muy distinta a lo que era antes del inicio del conflicto en el año 2005, 2006. Yo diría que Fraiventos ha tenido la evolución que naturalmente tienen los pueblos, ¿verdad? Pero precisamente la pregunta viene bien, porque no hay nada distinto en lo que se suponía que podía ocurrir con la cercanía de una industria de esta característica a la ciudad. Siempre hubo muchas quejas de ambos lados del río Uruguay respecto de quién da los datos, quién se los guarda, quién los muestra, etc. ¿Ustedes tienen acceso a esos datos de manera libre, Sí, manera por supuesto. permanente? Y ahora se han publicado, en el marco de las relaciones bilaterales, se han publicado los resultados de todos los análisis. Y cuando hubo algún detalle, motivó una corrección. En algún momento en que la temperatura del agua estaba por encima, motivó una corrección. Cuando algún dato de fósforo pasó escasamente,
hubo una corrección. Me dijeron, en términos de rumor, no más que eso, que hay cierto run respecto de la posibilidad de instalar otra pastera en Fraiventos, aproximadamente donde antes originariamente se iba a instalar ENCE. ¿Eso es así? Y si es así, ¿puede desatar un nuevo conflicto? ¿El antecedente resuelve el problema o lo puede agravar? No, yo sentí esos rumores que creo que son más versiones periodísticas que no se condicen con la información que nosotros tenemos. Acá hay una negociación entre gobierno y UPM por una pastera nueva, pero en el departamento de Durazno, no acá. Diez años pasaron desde que Botnia finalmente, luego del corte de la ruta, el conflicto, etcétera, etcétera, se puso en funcionamiento. Uno podría decir que 10 años después la situación está empatada. O si se quiere, con el mismo conflicto y la misma crisis de siempre, pero larvados, quietos, callados. Aquí, en Fraiventos, uno de los epicentros indiscutibles de esta crisis, de este conflicto, se retoma la idea de que lo que trajo Botnia fue progreso, trabajo, actividad económica y cero contaminación, dicen de este lado del río Uruguay. Del otro lado del río Uruguay, en Gualeguaychú, lo que se dice es exactamente lo contrario, que hay contaminación, que Botnia no cumple con los preceptos que debe cumplir, que ambientalmente la situación está peor. Por lo tanto, podemos decir que estamos en el mismo punto de partida que en el año 2005, tanto es así que los rumores indican, y por ahora son solo rumores, que habría una intención de instalar una nueva pastera al lado de la que está funcionando. La pregunta es obvia, si esos rumores se concretan, el conflicto que en su momento fue resuelto de alguna manera poco virtuosa, porque todavía sus efectos están presentes, ¿va a volver a estallar? Estamos frente a la posibilidad de que si ese rumor es cierto y hay una nueva pastera en ciernes, todo vuelva a volar por los aires. 10 años después, curiosamente, el conflicto no está resuelto y ese interrogante no tiene solución.